Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días. Buenos días, señoras y señores. Este es el día martes 19 de diciembre del año 2017. Estamos ya a horas de la celebración mundial de las Navidades. Se aproxima la Nochebuena. Y bueno, nuestra ilusión ha sido en esta ocasión muy digna y muy pragmática. No hay qué bueno, un desfile de niños pedigüeños, circunstancias de hogares que seguramente han tenido alguna posibilidad de financiar o generar un sustento frente a los compromisos y a las ilusiones, y es una fiesta de obsequios, de presentes, es una fiesta de afecto y de compromiso. Hoy no nos hemos hecho lío, y dispensarán por obvias circunstancias determinados familiares que se dan cuenta de la situación en la que nos encontramos, muy buena para algunos, excelente para otros, pero también situaciones socioeconómicos, laborales, bastante complicadas para muchos hogares. Pero ha habido un empuje a la dignidad, y entonces vemos ciertamente otra sociedad. Puede que esté equivocado. Los barrios populares tal vez no dicen aquello. Eco. Vamos a comenzar saludando a nuestros invitados de esta hora. El señor doctor Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado. El señor doctor Andrés Páez. Va a estar en contados instantes el periodista Cristian Zurita. El tema de la corrupción galopante, combinado con la exhibición de las cajas que llevó al Parlamento el señor Contralor General del Estado, el señor Celi, y de cuyo contenido no hemos recibido los ciudadanos una especie de inventario. Es unas cajas de sorpresas que deben estar allí. Pero el señor Contralor subrogante tiene mucho orgullo de
haber decomisado o rescatado de los archivos de la Contraloría General del Estado los testimonios de tanta indelicadeza, de tanto robo a los recursos nacionales en los concursos de precios, en las disquelicitaciones y tantos negocios que durante 11 años se ha realizado, aunque estamos contando con el año del presidente Moreno. Pero eso debe y necesariamente debe entender el presidente Moreno que hay algunos grupillos que continúan en las mismas prácticas y él no ha llegado a descubrir hasta qué punto hay sangrones, hay indelicados y hay pandillas repartidas en todas las instituciones de la función pública, haciendo lo mismo que vinieron haciendo. Todavía no se dan cuenta de nosotros, dirán. Y lo más grave, que están lavando el producto de los robos en las mismas empresas ecuatorianas que residen en el Ecuador. No son empresas que han sido creadas en Miami ni en otras latitudes. Son empresas de aquí, que están recibiendo para lavar ese dinero mal habido. Allí, ¿quién tendría que intervenir, doctor Medina? ¿Sería la misma Contraloría o sería ya autoridades jurisdiccionales, si cabe el término, la propia Fiscalía, que debería dar órdenes y adoptar metodologías de seguimiento y de control con tantos capitales que el otro día yo decía? Ese es el capital que medio reacomoda la suerte de la economía. Y por eso ayer en el informe, noten esto, compañeros, en el informe o en las perspectivas económicas que señala el Fondo Monetario Internacional, dicen que este año vamos a salir con una tasa de crecimiento bastante halagüeña, pero se cae el próximo año. Se cae ya a tasa negativa. Entonces imagínense ustedes, eso es el resultado precisamente de lo que estamos diciendo. La plata es del mismo Estado y de los mismos indelicados que han manejado el dinero que hoy reaparece muy finosamente, con mucha inteligencia estratégica, si cabe así decirlo, o a veces incluso con sinvergüencería y todo. De esto estaban dando cuenta muchísimos empresarios que veían en otro tipo de negocios que compiten con las empresas normales, por así decirlo. Estaban apareciendo signos de liquidez muy, muy grande, abundante. Y entonces, los resultados de las mediciones de la perspectiva de crecimiento económico no son las reales. Y sería bueno que el Frente Económico, a la cabeza el señor el presidente del Frente Económico, el señor ministro de Finanzas, nos diera una explicación sobre estos dineros que están lavando su cara sucia en la economía de las empresas ecuatorianas. No estoy culpando a todas. Hay otras que están rígidamente haciendo un seguimiento de lo que puede constituir un lavatorio. Hay empresas y hay empresas, hay empresarios y hay empresarios. Pero bueno, esto procedió esta antevíspera de los mismos círculos empresariales. Doctor Medina, ahora, ¿qué le compete en el tema especialmente de la corrupción al señor presidente de la República?
el candidato a ex vicepresidente y también paisano de los que hemos anticipado presencia aquí en el radio estudio de la cadena Democracia. El doctor Páez nos acaba de alentar con su presencia en este programa de noticias y opinión, al que le damos la más cordial bienvenida. Y ya mismo estará aquí Cristian Zurita, sí, Cristian Zurita, colega periodista digital de medios digitales de tanto éxito y que han recibido honores y premios en los últimos días. Bueno, ¿qué contienen las cajas del Contralor? Me pregunto yo, doctor Medina. ¿Qué deberían hacer? Y le veo entusiasmado al señor Procurador General del Estado, por ser usted un antecesor de ese cargo. Dice, caramba, estoy a las órdenes, ¿a dónde hay que ir? Dice, no, eso que indicaron con zapatos atrasados, porque a alguien se le dañó los zapatos el día en que tenía que estar allí, por lo menos puntualmente, para representar a la Procuraduría, ya que él no quiso ir. Dice, ¿yo para qué iba a ir? Dice, si yo tengo cualquier cantidad de material para denunciar, ¿y por qué no ha hecho nada durante tanto tiempo, señor Procurador? ¿Le tenía guardado todo eso? ¿Le tenía para esta temporalidad? ¿O simplemente le pidieron? Fue parte del arreglo, perdone que tenga que decirlo así, con la administración presidencial anterior, con el statu quo anterior, que le dijeron, cuidado, esto no lo tocamos, esto lo guardamos en una bodega especial. Cuando se da cuenta el procurador que le pueden demandar, que le pueden censurar, que le pueden incluso mandar a la cárcel, pienso yo, por inoperancia en el cumplimiento de sus funciones, o hay una actitud negligente. Si él dice, aquí está, por aquí está, si él dice, aquí está, vean, señoras y señores, aquí en la cadena Democracia decimos todo, no pedacitos. No hacemos leads informativos, aquí damos todo. Hay más acusaciones en camino, dice. Esto recién empieza. ¿Quién dice esto? Diego García, el Procurador General del Estado. El miércoles el Tribunal Penal de la Corte de Justicia sentenció al vicepresidente Glass a 6 años de cárcel por asociación ilícita. Le pregunta Javier Ortega, del diario El Comercio. ¿Por qué usted, señor procurador? Hola, Cristian, bienvenido, buenos días. ¿Por qué usted, señor procurador, no participó directamente en este proceso y delegó a un grupo de abogadas y abogados con 3 números los zapatos de los que tenían que ponerse, 3 números menos, que llegaron tan atrasados, ¿no? No, dice, apenas fueron 7 minutos. Él responde, en relación con todo el universo de casos que manejamos, estimamos que era altamente inconveniente que destine todo mi tiempo a una sola audiencia. Vea eso. Nosotros manejamos alrededor de 15,000 procesos al año. Yo no podía ir a pasar el tiempo, por eso mandé a los retrasados que mandé. Retrasados no en el tema intelectual, más bien ustedes deben ser funcionarios muy listos que confía el señor procurador en ustedes. Pero bueno, estos caballeros llegaron muy atrasados. Y alguien estuvo con cronómetro y dijo 7 minutos, etcétera.
Pero el primer juicio por el caso de Brecht en el Ecuador, ¿no era imprescindible que usted estuviera en la corte? Porque era el primer juicio por el caso de Brecht. Era la primera investigación donde usted tenía que solventemente y en persona, ¿verdad, doctor Medina? Decirle al Ecuador, aquí estoy. En efecto, nosotros detectamos tales y tales características en los delitos que yo prudentemente podía haber dicho incluso, ¿no? Porque se carga una... prudentemente yo no les he traído a colación antes de hora. Pero yo tengo cualquier cantidad, ¿para qué yo me iba a pasar tiempo en una audiencia tan insignificante? Yo tengo cualquier cantidad de material. Y de eso no ha pasado, doctor Medina. ¿Cómo le exigiría a usted que presente? Pues, porque literalmente dice que él tiene cualquier cantidad de procesos, como en número de 15,000, y que los analizados inicialmente de Odebrecht son una tontería, o una tontera, como suelen decir nuestros mayores. Eso es una tontería, una tontera, para lo que yo tengo. ¿Y cuándo va a exhibir, pues, señor procurador? ¿Qué le diría usted a su a su sucesor, doctor Medina? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Primero, permítame que exprese mi satisfacción de compartir esta mesa con tan dilectos ciudadanos. Que aproveche la oportunidad para desear a usted, a Andrés, al señor Zurita, a todos quienes hacen este importante medio de comunicación social, ventura en las próximas Navidades, y que el próximo año sea de alguna solución de los graves problemas que aquejan al pueblo ecuatoriano. En lo que respecta a su inquietud, claro que en la Procuraduría hay miles y miles de procesos en los que la Procuraduría, como única representante judicial del Estado ecuatoriano, tiene que intervenir como demandante o como demandada. Pero a mi juicio, este número de procesos, que cuando yo era procurador eran ya de algo como 14,000, han aumentado alguna cantidad, no implica que el procurador deba estar personalmente en ciertos procesos por el nivel de quienes resultan indiciados o procesados y por la trascendencia y importancia que tienen para el interés nacional. Yo sé que hay muchas cosas que hacer en la Procuraduría y todos los días hay que quedarse hasta tardes, horas de la noche, despachando el cúmulo de asuntos. Pero cuando se trataba o se trata de un juicio penal que se sigue nada menos que contra el vicepresidente de la República y se lo sustancia en el tribunal más alto de nuestro país, pienso que la presencia del señor procurador era imperativa, era necesaria, sin perjuicio naturalmente de hacerse acompañar de todo el personal que podía naturalmente asistirle en actos tan importantes, tan complejos, tan trascendentes para el país. Doctor Andrés Páez, usted, perdone doctor. Doctor Andrés Páez, ¿usted cree que el señor procurador tiene razón en lo que dice? ¿Para qué hacen tanto lío? ¿Para qué me reclaman una comparecencia que no es la más importante que digamos? Yo me estaba guardando energías denunciantes y esto recién empieza, literalmente dice el hombre así.
esto recién empieza, pero dice silenciado, porque lo complementario habría sido que haga un inventario, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo he reunido documentos que convalidan la crítica social y que estamos atrás de grandes capítulos de corrupción y que yo ya tengo todos los datos inventariados para poder hacerles conocer, con lo cual esto que ustedes me reclaman quedaría como un ejemplo muy diminuto, muy pequeño, muy nada trascendente. Lo que yo tengo, dice esto, recién empieza, lo que yo tengo es asuntos y temas muy gravitantes. ¿Y por qué se ha guardado tanto tiempo, Andrés, usted en su condición de vicepresidente en el comicio anterior? Me gustaría decirle, usted podría haber sido el vicepresidente de la República. ¿Por qué todavía nadie nos puede afirmar de que eso no aconteció o sí aconteció, no? Y fue el hombre que más luchó en la tarima, porque el otro vino un par de veces, señor presidente Lazo. Toca decirles así para que no crean que uno está convalidando lo que este momento hay. Pero bueno, ya así es la historia y así se han dado las circunstancias y todos se merecen respeto. Tenga la bondad de... Gracias, Gonzalo. Un saludo cordial a Gustavo y a Cristian. Creo que es importante que la ciudadanía comprenda cuál es el rol del procurador. De acuerdo a la Constitución y la ley, el Procurador General del Estado es el representante del Estado, es el representante judicial del Estado. En todo lo que le afecta al Estado, tiene que el Procurador General participar. Es su abogado defensor. Exacto, es quien patrocina al Estado. Y en esto estamos nosotros ante un entramado de corrupción sin precedentes en el país. No es solamente el caso Odebrecht, es el caso Caminosca, es el caso de las hidroeléctricas, es todo el sector energético, pero además quisiera decir una cosa, Gonzalo, no se acaba el tema de la corrupción en eso. Hay centenares de casos de corrupción que se cometieron durante el gobierno de Rafael Correa. Y por lo tanto el papel del procurador debería ser un papel activo, un rol definitorio en estas investigaciones. Hubiera sido muy saludable la participación del doctor García, pero esta indiferencia que él ha tenido con el caso Glass, a lo que se suma el retraso de los representantes de la Procuraduría, dejan entrever que esa Procuraduría evidentemente tiene un libreto que encaja con las prácticas del gobierno anterior, más que un libreto que contribuya a la defensa de los grandes intereses del país. Y por eso creo que el doctor García es una persona que en este momento está en la mira de la ciudadanía, porque todos hemos cuestionado de que la Procuraduría no haya tenido un papel más activo, más preponderante en una situación judicial de esta naturaleza. Hay otros casos también. Por ejemplo, las declaraciones que ayer se virtieron por parte de un perito dentro del caso Odebrecht, que resulta que cambia el apellido Glass por el apellido Lazo. Eso es una cosa inverosímil. Y cambia ese nombre, y lo que habría que tenerle a la Procuraduría es activamente preguntándole al perito, oiga, ¿quién le dijo pues que cambie Glass por Lazo? Esas cosas deberían ser parte de las tareas predominantes y urgentes de la Procuraduría. Lástima que su papel haya sido de una anomia total, de una indiferencia frente a este clamor ciudadano, porque no es solamente el tema de la corrupción, es un clamor generalizado de la ciudadanía que reclama justicia. El Ecuador tiene una sed de justicia y creo que vamos a recuperar la memoria histórica. Estuve el día viernes 4 horas reunido con Fernando Villavicencio. En enero vamos a presentar casi 200 casos de corrupción documentados de la época del correísmo. ¿Y por qué? Porque no podemos nosotros fallarle al país.
No podemos dejar que el Ecuador no conozca los entretelones Usted dice de la más grande documentados, trama de corrupción. porque tienen, digamos, piezas de probatorias, digamos, Sí, claro, de estos sustentos. lícitos. No solamente palabras. Tenemos los documentos con los cuales Fernando Villavicencio, Clever Jiménez, yo, entre otras personas, nos jugamos cuando Correa estaba en el poder, pues. Y fuimos perseguidos cuando él tenía el poder imperial. Antes de ser usted candidato. Evidentemente. Entonces, fíjese la persecución a la que hemos sido sometidos. Bien. Nosotros tenemos ese testimonio para mostrar al país y esperamos que la Procuraduría, en este caso, también contribuya con información. Respecto de algunos casos, la Procuraduría ha sido renuente porque no nos ha dado la información completa. Y, obviamente, también vamos a poner al descubierto cuánto ha gastado la Procuraduría durante todos estos años en juicios internacionales, cuántos hemos ganado, cuántos millones de dólares se han pagado en honorarios de abogados, porque eso es algo que el país también tiene que saber y que lo tenemos perfectamente documentado. Yo tenía la ilusión de contar con la presencia esta mañana del señor presidente del Congreso. No he logrado, no obstante que hemos hablado mucho, yo no tengo inconvenientes de comunicación con el doctor Serrano. No ha hablado conmigo personalmente, pero sus asistentes siempre han puesto algún pretexto para estar aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque Cristian nos ofreció a los ecuatorianos que iba a convocar a un juicio político al procurador. En los días o en las horas donde la gente se molestó abiertamente por su negligente actitud de no asistir a la primera denuncia del abogado del Estado o de la Procuraduría General del Estado respecto a las inconductas muy graves de la empresa brasileña. Y entonces él, alcahueteado en este caso a la empresa brasileña, porque no ha actuado, pues. Eso dice cualquiera por simple deducción. ¿Usted qué colige de todo esto? ¿A quién ha favorecido con su ausencia el señor procurador? Y ahora nos va a ofrecer, esto no es todo, dice, esto recién empieza. Ya van a ver, y nos va a tener con eso. Yo le iba a pedir al señor Serrano, quien fue que dijo, yo no descarto, dijo el señor Serrano, la posibilidad de llamarle a juicio político al Procurador General del Estado. Todo esto dicen, sueltan, ¿no es cierto? Y queda en el espacio. Cristian, bienvenido, muy buenos días, muchísimas gracias, compañero Zurita, por estar aquí. Gracias, muchas gracias, Gonzalo. Doctor Medina, buenos días. Andrés, buenos días. A ver, yo creo que la Procuraduría General del Estado tiene un sinónimo que es un inventario de derrotas en este último año. Frente a los importantes temas que ha tenido que enfrentar, no ha estado a la altura de las circunstancias. Hemos visto derrotas muy trascendentes a nivel internacional, sobre todo en el tema Chevron. Y pues creo que hay que comparar internacionalmente lo que han hecho otras procuradurías u organizaciones que cumplen el mismo papel en otros países con respecto a lo que ha hecho el Ecuador. En el Perú, por ejemplo, quien ha llevado la voz, quien ha construido un discurso sobre la corrupción y sobre el entramado de Odebrecht han sido las procuradurías. En el Perú ha jugado un papel preponderante para entender cómo es que la empresa corrompió a tanto funcionario público y ha sido la organización que sobre todo ha permitido transparencia en toda la información compartida a través de diversos países, sea los Estados Unidos o sea Brasil. Es por eso que nosotros podemos ver que gracias a la acción de la Procuraduría en el Perú han tenido al menos 25 delaciones con respecto al tema Lavallato. En Ecuador es todo lo contrario.
Ha sido un silencio, ha sido una incapacidad de establecer un discurso explicativo sobre actos de corrupción, muy distinto en otras épocas, ¿no? Porque efectivamente cuando quisieron perseguir o quisieron investigar temas, estuvieron allí para incluso presentarnos supuestos delitos, incluso con dibujos, ¿no? Y estaban constantemente llamando a explicar temas que incluso la prensa ya había denunciado. Pero en este caso no, ha sido un silencio total, ha sido una entidad que ha cumplido un papel por demás triste, penoso, con respecto al caso más importante de corrupción del Ecuador. Tal vez no ha sido el más oneroso, sí, pero ha sido el más importante porque a través de este caso se ha sentenciado a un vicepresidente de la República y deja evidencias muy claras que manchan al expresidente de la República, ¿sí? Y obviamente eso se entiende porque el procurador García era parte del círculo íntimo, o es parte del círculo íntimo del expresidente Rafael Correa, amigo de aula, ¿sí? O sea, amigo de juergas de toda su vida, y obviamente pues queda en evidencia que lo ha defendido, y ha defendido un principio de corrupción, ¿sí?, a través del silencio que ha generado en este año. No obstante que el señor presidente Moreno, doctor Medina, ha mencionado a Thalía Flores, que es periodista representante del diario español ABC. Le ha dicho que ha quedado espeluznado ante la corrupción galopante del gobierno de Correa. Entonces, y esto ya lo dijo cuando el hombre vino acá a Panamá, ponerle miedos de que va a ir ante la OEA, como que son panas los de la OEA con el señor Correa. Y es posible porque medio simplón es el señor presidente de la Organización de Estados Americanos. A veces está coherentemente actuando y luego se pierde en una nube que le ataca a ese momento, pero con todo respeto al funcionario internacional. Pero tenemos que decir los periodistas lo que estamos contemplando. Vea lo que dijo Lenín Moreno. Espeluznado porque definitivamente nuestras presunciones fueron rebasadas por los hechos. Han sido rebasadas por los hechos. Ha habido una corrupción casi galopante, principalmente en el último periodo del gobierno anterior, y lastimosamente el presidente parecería que en más de una ocasión se hizo de la vista gorda porque estaba pensando, digo que parecería, no necesariamente tenía que ser así, porque estaba pensando únicamente no en el país, sino en la próxima elección. Esto le dijo a Thalía Flores. Y en manos de la Comisión de Fiscalización está la aprobación de la comparecencia del procurador Diego García en la Asamblea, en el Legislativo. Se habla incluso de un juicio político, como decíamos antes. Aquí hay un rescate de opiniones sobre la inconducta del procurador de parte de la periodista Dayana Monroy de la cadena fraterna Teleamazonas. El acontecimiento que provocó que la Procuraduría quede fuera del juicio Odebrecht no es asunto olvidado. Es el asambleísta que hizo el pedido ante la Comisión de Fiscalización y espera respuesta. Para que quede en actas la famosa teoría de que no se podía meter en el cuerpo de nadie para asistir. Y nadie le está pidiendo que haga magia. Lo único que se le está pidiendo es que cumpla con su obligación jurídica, histórica y moral. Pero quiere sobre todo que García descarte los comentarios que ha despertado el contratiempo que causó que el Estado quede sin defensa en el caso. Su obligación era asistir, dar cara, argumentar, como se dice, frentear y verlo a la cara también al vicepresidente. Porque recordemos que el procurador, más allá del respeto personal que merece, ha estado 10 años, pues, que coinciden con el del régimen del presidente Correa. No le tengan miedo al Twitter de Correa, eso no pasa absolutamente nada. Pero para un ex procurador consultado existen cosas mucho más graves que cuestionarle a Diego García dentro de su accionar en el caso Odebrecht. Habla de otras instancias a las que podría haber recurrido para garantizar la reparación económica a favor del Estado ecuatoriano. Pues debió iniciar un proceso contencioso administrativo, insisto, para acompañar el proceso penal
pedir la nulidad de los contratos de Odebrecht. Yo creo que ahí es donde debería reclamarse que la inactuación de la Procuraduría. Pero a Diego García, enfrente de la Procuraduría, le cuestionan también otros asuntos, como los casos en los que ha defendido al Estado en litigios internacionales, que ha perdido y han significado egresos importantes. Chevron 2, el laudo determinó un pago de 112 millones. Y el más importante, el de Oxy, $1.000 millones a favor de la empresa. También el caso Perenco y Burlington, que parecen ya dar un giro. Pero a mí sí me parece que se cortó una línea estratégica que yo dejé trazada, ¿no? Que era la de preparar abogados que puedan litigar e incluso ahorrarnos el pago de estudios internacionales, ¿no? Eso es mucho, ¿no? La comparecencia del procurador García ante la Asamblea sigue en manos de la Comisión de Fiscalización. Dayana Monroy, 24 horas. ¿A usted qué le parece, doctor Medina? Dice que hay muchas acusaciones en camino. Deben ser acusaciones súper interesantes, pesadas, por su carga de ofensa al interés nacional y el tamaño, naturalmente, de los escandalosos fraudes y robos que deben haber perpetrado, círculos a los cuales 10 años el señor García los vio hacer, los vio pasar, no les dijo nunca nada y ahora amenaza que les va a decir. ¿Cómo que a nosotros nos va a preocupar? Si usted tiene esto, recién empieza, y usted tiene los elementos, está en su obligación antes de que le liquiden a usted. O tendrán tantos pecados los otros miembros de los gobiernos, de las instituciones más importantes del Estado, los ministros, el presidente, los congresistas, los alcaldes, poderosos alcaldes, tendrán ahí unos pecadazos que no dicen nada. Esto, ¿cómo ve usted con el ojo sereno, pero exigente que tenemos los chagras? Ex procurador Medina, tenga la gentileza. Uno de los elementos que constituyen el blindaje pseudo jurídico creado para favorecer la corrupción galopante de la que nos habla el presidente de la República, a la cual podría yo agregarle un adjetivo: corrupción rampante. Ese elemento se llama la nula acción fiscalizadora del Parlamento Nacional. Ahora, como que se han despertado, como que se han despertado. Antes no pasaban los juicios políticos. Pero es que todo mundo sabe, quienes vivimos en este país, que se ha hecho práctica consuetudinaria de las grandes autoridades delegar sus atribuciones. Como si la delegación implicara renuncia de las responsabilidades del delegante. Las delegaciones de atribuciones significan o implican solidaria responsabilidad del delegante y del delegado. Sin embargo, de que esto, al menos por parte de los parlamentarios, debe haber sido conocido cotidianamente, nadie dijo nada. Nadie dijo nada, que buena parte, por ejemplo, del señor Polid lo pasaba fuera del país. Ahí nadie dijo nada. Se han despertado ahora, como tratando de decir que nosotros estamos atentos para fiscalizar la acción pública porque defendemos el interés nacional. Ojalá esta sea práctica diaria frente al argumento risible de que los juicios políticos son tribuna para los opositores.
Los juicios políticos es el mecanismo que nos permiten al común de los ecuatorianos conocer cómo se manejan las cosas del Estado. Si es que a lo mejor aceptaban la primera propuesta de juicio político hasta este momento, el señor Glass habría estado absuelto en el Congreso Nacional, aunque eso no obstaba que pueda ser procesado penalmente como lo ha sido. De suerte que sí es preocupante la actuación del señor Procurador General del Estado. Y hay que enfatizar la acción de la Procuraduría en un Estado es tan trascendente como lo ha destacado el señor Zurita. En el Perú, creo que el señor presidente de este hermano país tiene los días contados por descubrírsele una conexión con Odebrecht. En Brasil, la Procuraduría de ese estado y la independencia de los jueces ha permitido destapar semejante olia pútrida originada por la empresa Odebrecht. En los Estados Unidos de América, el Ministerio de Justicia que ejerce la Procuraduría en ese país ha determinado que en el Ecuador puedan disponerse de datos que debíamos descubrirlo por propia iniciativa nuestra. Más en nuestro país, la política del silencio, con el argumento de que de aquí en adelante van a decir muchas cosas que hay que decir. Esas cosas debió decírselas desde el momento que ellas se produjeron y llegaron a conocimiento de las autoridades de control. Los miembros de la Secretaría de Justicia de la Unión Americana, periodista Cristian Zurita, entregaron al señor ex fiscal general de la República una documentación inculpatoria, si cabe el término, para los verdaderos pícaros de coyuntura, en esta coyuntura inmensa, larga, dilatada, que hemos venido investigando o enterándonos por retazos los periodistas y los ciudadanos ecuatorianos. Se traían los papeles, en la embajada deben estar escuchándome, se traían los papeles y guardaban en cajas fuertes seguramente. El señor fiscal Chiriboga, a este le entregó muchos documentos y él tiene o debería tener, y de no debe haber pasado a manos del nuevo fiscal general, que parece ahora haberse divorciado, bien por él y bien por la memoria de su señor padre, que fue un hombre correcto. Yo siempre pondero a Washington por lo que él fue. Y entonces el señor Vaca, el señor doctor Vaca, el señor fiscal, debe tener también en depósito del señor Chiriboga. No creo que el señor Chiriboga se haya llevado a la casa, tal vez se llevó copias xerox, pero los documentos entregados por la Secretaría de Justicia de la Unión Americana, eso debe tener alguien en la Procuraduría, pero mucho más en la Fiscalía General del Estado. Y ahí deben estar definidos los milagros. ¿Por qué los Estados Unidos saca por partes, se esconde, se muestra sigiloso, como que respeta nuestra intimidad, como que nada sabe, se hace el ignoro, ¿no es cierto? Y entonces, en vez de ayudar a las instituciones o a los medios de comunicación para exigir que se exhiban las cosas de tantos escandalosos ultrajes al honor nacional, en el caso nuestro, que han cometido con los robos, con
con este ejercicio incesante de tomarse los dineros del Estado en toda la institucionalidad. Le digo esto porque un hombre enterado, los hombres enterados de las cajas, óigaseme bien, los hombres enterados de las cajas que reúnen expedientes que han de haber dicho este sí, este no, este sí, este no, seguramente, eso ya no puedo afirmar, ¿no es cierto? Pero las cajas que exhibía ayer la prensa, un montón de cajas, ahí están los expedientes de los milagros. ¿Qué los conocía Pablo? Me refiero al señor Contralor subrogante, al doctor Celi. Él les conocía. Y entonces, él, al revisar para entregar al señor presidente de la Asamblea, también debe haber echado lente, pues. Él sabe que allí están los testimonios, las pruebas más que todo fehacientes, de toda la etapa que alude el presidente Moreno ha sido una corrupción galopante, Cristian. Ahí están, pues. ¿Por qué no lo exhiben? Contraloría, ¿por qué no dio un inventario, digamos, a alguna función que represente a la ciudadanía? En este caso, la Procuraduría, en este caso, la Fiscalía. Y si fuera otra persona, habrían dado una tercera copia a la Comisión Anticorrupción, pues, para que ellos se fijen quién es. Ahora es un tesoro, un secreto con el que pueden chantajearse en la próxima campaña electoral, darle otro tipo de usos, o defenderse de las cosas que les acusan a los propietarios de esos papeles. Es grave lo que está pasando en el país. Es decir, no ha cesado la forma como nos han engañado o engañosamente nos han dicho que están luchando, ahora sí, por esclarecer el panorama. Y los impresos se han pelado ahí diciendo que estamos asistiendo a una suerte de páginas de esclarecimiento significativas, cuando no hemos hecho el menor empeño en descubrir qué contienen esas cajas que hasta ahora no las han aperturado. No sé qué opine Cristian y Andrés, si son tan amables. Este me parece que es un capital de testimonio significativo para que esto cambie. ¿Cristian? Yo creo que es parte de la implosión que está enfrentando Alianza País, y prácticamente estamos observando su fin, y es una forma de esconder buena parte o gran parte de la información de corrupción que han pasado en estos 10 años. O sea, la implosión que están viviendo de alguna manera también está generando esta suerte de silencio absoluto sobre los hechos de corrupción. Vale explicar nuevamente el tema Odebrecht, que es el mejor ejemplo. O sea, nosotros todavía no entendemos a quién mismo llegó los 33 millones de dólares en sobornos, ¿sí? Y tampoco conocemos cómo es que se beneficiaron en 116 millones de dólares, tal como la propia delación que hizo la empresa en los Estados Unidos, señalando lo que hicieron. De ahí, o sea, a confesión de parte, obviamente el relevo de prueba, no había que decirle nada. Ellos estaban confesando los delitos que hicieron, a pesar de que el vicepresidente siempre negó absolutamente cualquier acto de corrupción. Ellos lo estaban asumiendo, ¿sí? Procuraduría y Fiscalía no nos han terminado de contar la ruta del dinero. En el caso más sonado de los últimos 7, 8 meses. Si en este caso, que de alguna manera ya se ha hecho 40, 50% público, en el resto de casos, ¿qué será, pues? De lo que yo conozco, Contraloría efectivamente está preparando un paquete de 60 a 70 informes de responsabilidad penal para los próximos años.
y habrá que estar atento qué es lo que dicen y sobre qué temas. Pero el silencio generado por esta implosión al interior del país, pues de alguna manera nos encerrará todavía por un tiempo más. O sea, no sabemos cuánto, y tal vez estemos preparados para afrontar este tipo de información solo después de la consulta popular. Habrá que preguntarle al presidente de la República, Lenín Moreno, hasta dónde llega su verdadero afán y decisión política de luchar contra los hechos de corrupción. Afortunadamente ya se están lanzando números de lo que ha significado la corrupción en estos últimos 10 años. O sea, ya empiezan efectivamente a hacerse las primeras hipótesis de cuánto se llevaron en estos 10 años. La Comisión Anticorrupción, el economista Rodríguez ya ha dado una cifra, ha dicho 30.000 millones de dólares. Otros son algo más pesimistas. Cuentas al ojo nomás. Cuentas al ojo, pero no creo que están efectivamente fuera de foco. No están fuera de foco. Se quedan cortas. Y dentro de esos 30.000 millones que podríamos decir que es como el piso de la corrupción, claro, pues tendremos que ver qué hay. ¿Qué hay? ¿Qué piensa que hay? Gonzalo, hay que hacerle una pregunta Andrés en voz alta Paz. en este momento al fiscal general. ¿Qué pasó con Bernal? ¿Qué pasó con Walter Solís? Porque aquí se ha hablado de Glass, ¿no? Y todo el proceso ha sido Glass, pero hay otritos, pues. Señor fiscal, el país necesita saber qué pasó con Bernal. Que además Bernal también tiene que rendir cuentas de la reconstrucción de Manabí, que hace un año se gastaron para pagar el 13º, lo que se recaudó para los hermanos banavitas. No todo, pero una parte de eso. Así. ¿Y qué pasó con el señor Walter Solís? Del agua. ¿Para cuándo la orden internacional de captura? ¿Por qué no se mueve la fiscalía, por ejemplo, para que se emita la orden de captura a través de la Interpol contra Walter Solís, contra Ramiro González? Casi 120 días en la impunidad. ¿Por qué no hay una acción de la fiscalía para conseguir la orden de captura a través de la Interpol, para que la Interpol haga un rastreo en todos los puntos que sean posibles de la tierra y finalmente los pongan ante la justicia? Por favor, ecuatorianos, aquí no es solamente Glass. Está Bernal, está Walter Solís. No nos olvidemos de eso. Punto 1. Punto 2. ¿Para cuándo, señores, la contratación de las empresas que siguen la ruta del dinero? Yo les he ofrecido la información. Hay 3 empresas que en el mundo ya han recaudado dinero para otros países. ¿Por qué? Porque siguen la ruta del dinero y les dicen el dinero está en tal parte. Y cobran una parte de lo que se recauda, porque obviamente tienen que cobrar sus honorarios. Obvio. Pero ¿qué le importa al país pagar 10, 15 o 20%? ¿Cuál es la metodología de trabajo que usted haya escuchado, utilizan? Sencillo. Esto lo puede hacer la fiscalía. ¿Y sabe quién debería hacerlo? El procurador, pues. El procurador, en lugar de gastarse más de 50 millones de dólares en abogados, en juicios que casi todos se han perdido, el procurador debería ya contratar a esas empresas y decir, señores, avísenos dónde está el dinero. Si la plata ya han descubierto que está en Andorra, que anda por ahí en Bielorrusia, que están en paraísos fiscales. Entonces, ¿por qué no contratan esas empresas? Tercera cosa, señor fiscal, que va a presentar un proyecto de ley para esa barbaridad que significó decir que no puede haber procesamiento penal sin informe previo de la Contraloría. Señor fiscal, ahórrese, el proyecto de ley lo presenté yo en el año 2011, está presentado. Lo que pasa es que los asambleístas de Alianza País se negaron a tramitar. Ese proyecto ni siquiera fue calificado. Lo presenté, Gonzalo, hace 6 años. Ya va a cumplir 7 años, está a hacerle pastel al proyecto, porque ya son 7 años. Ese proyecto está presentado y ¿sabe qué? El proyecto tiene 2 artículos. El uno es sencillísimo. Dice que se revoca esa absurda disposición de que haya informe previo para el procesamiento penal. Esto es una barbaridad, pues. Porque una cosa es que el contralor, al analizar un tema específico, establezca presunciones de responsabilidad penal, y otra cosa diferente es que el fiscal directamente reciba la noticia criminis.
Es decir, la noticia de que se ha cometido potencialmente una infracción, en cuyo caso el fiscal inmediatamente tiene que actuar, pero no puede ir a la Contraloría. Y finalmente, Gonzalo, el juicio político al procurador. Creo que es una demanda de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque hay 4 formas de responsabilidad. Y en esto sí creo que es importante hacer una aclaración. Algunos legisladores que han estado interviniendo en medios de comunicación en estos últimos días. Hay 4 formas de responsabilidad. Primero, responsabilidad administrativa, que es la omisión de un paso, y la Contraloría lo que hace ahí es establecer generalmente una multa. Y la responsabilidad civil, que se produce cuando hay impacto patrimonial al Estado. La responsabilidad penal, que la presume la Contraloría y la establece el juez cuando presuntamente se ha cometido una infracción. Y la responsabilidad política, que no es ni administrativa, ni civil, ni penal. La responsabilidad política tiene que ver con lo emblemático. A Bill Clinton no le hicieron un impeachment por haber robado dinero, por haber hecho... No, le hicieron un impeachment, ¿por qué? Porque tenía una relación inapropiada con una pasante de la Casa Blanca, no pues en un motel de las afueras de Washington, sino en el Salón Oval de la Casa Blanca. Esa es la responsabilidad política. Entonces, ¿qué decían los gringos? Vea, señor, usted puede hacer lo que quiera con su vida privada, pero no lo puede hacer en la Casa Blanca, pues porque eso es el símbolo del poder en los Estados Unidos. Entonces, la responsabilidad política tiene que ver con lo simbólico. ¿Qué ha pasado con la Procuraduría? No asistió o llegó tarde a la audiencia a la que debió haber comparecido puntualmente. Ahí se ha configurado la responsabilidad política, pero también por la omisión permanente del procurador Diego García en el cumplimiento de los deberes de la Procuraduría de representar al Estado en los casos que son de conocimiento de toda la opinión pública. Por esa razón, no puede esperar ya el juicio político al Procurador General del Estado sin perjuicio de las acciones de orden penal por delitos de omisión, porque así como se juzga la acción, de acuerdo a nuestra legislación penal, también se juzga la omisión, la falta de cumplimiento de una obligación que está consagrada en la Constitución o en la ley. Y creo que el procurador García ha cometido también infracciones, o se presume que ha cometido infracciones de omisión, por lo cual el propio fiscal general ya debería estar adelantando la respectiva indagación para determinar cuáles son esas infracciones a cargo del procurador. En los corrillos jurisdiccionales y políticos, también doctor Medina, ex procurador general del Estado, se ha venido manifestando en los últimos días que el señor fiscal Vaca incluso está siendo amenazado. ¿Por qué le acusan de que, como que ha traicionado a alguien? Y que él ha tomado pues su delicada misión con su carga de valores propiamente dichos y ejercitados o enseñados. Entonces, temen lo peor los círculos de que el ex asesor del presidente Correa, actual fiscal general de la República, salga con un sinnúmero de domingos 7 y les ponga, como es su obligación, y aplaudiría el país, caramba, esta generosidad de patriotismo. Bueno, el patriotismo no debe ser bajo ningún punto de vista generoso, sino consustancial a nuestra vida de ecuatorianos. Pero entonces el fiscal dice, yo no puedo ir más allá. Entonces da gana de decirle, tal vez usted construyó algún tipo de compromisos con el presidente Correa y usted ya no puede, llegó el techo, llegó el límite. O el señor fiscal tiene razón cuando menciona que hay impedimentos legales para que la fiscalía indague otros delitos que él sabe se han cumplido, ¿cierto? Se han perpetrado otros delitos, pero se han cubierto a tiempo con modificaciones incluso al COIF o a otras disposiciones legales que le impide a la fiscalía actuar como debería actuar.
¿Esto es verdad? Usted, estudioso como es de la historia legal de nuestro país, ¿cree que sí en verdad han hecho algunas quiromancias para quitarle, digamos, quitarle mérito, más que mérito, quitarle fuerza a las investigaciones tanto del procurador, pero mucho más del señor fiscal? ¿Qué nos puede decir, doctor Medina López? Las evidencias sobre hechos de corrupción son tan recurrentes en el orden cuantitativo y en el orden cualitativo que resulta un imposible físico para el fiscal general del Estado tratar de esconderlas, no investigarlas en orden a que lleguen al procesamiento penal y establecimiento de responsabilidades. Y me imagino que hay muchas acusaciones de deslealtad, pero cuando se está en ejercicio de funciones públicas trascendentes, más allá de las lealtades personales, está la lealtad con la patria, con el interés público. De modo que, a mi juicio, no hay otro remedio que investigar y acusar. Y con la acusación, una justicia que tiene que reivindicar su independencia, sancionar cuando haya lugar a sancionar. Aquello de que hay obstáculos legales para el ejercicio de la tarea investigadora no es nuevo, pues. Aquí mismo, en más de una oportunidad, dijimos que aquel requisito de procedibilidad que consiste en el informe previo de la Contraloría para investigar delitos de peculado y de enriquecimiento ilícito es inconstitucional. Pero esa disposición empezó en el 2010 con una resolución de la Corte Nacional de Justicia y fue recogida en el novísimo Código Integral Penal, si mal no recuerdo, artículo 581. De suerte que el esfuerzo tiene que encaminarse a desmantelar esto que yo he llamado blindaje de la corrupción. Hasta aquí hemos hablado de dos elementos, pero podríamos agregar varios otros. No hay cómo acusar de peculado, doctor Medina. No hay cómo acusar de peculado. Si no hay cómo acusar de peculado si no hay previa resolución de la Contraloría General del Estado estableciendo indicios de responsabilidad penal. Y le hemos escuchado al propio fiscal que hay muchos informes de esta naturaleza, pero en asuntos de poca monta, de municipios pequeños, pero aquello de lo grande realmente hay muy poco. Ojalá naturalmente el actual Contralor levante las losas y pueda ir pronunciándose respecto de todos estos ¿Quiénes hechos? Tenemos que ayudarle a que eso ocurra? Yo creo que todos tenemos que ayudarle, pero fundamentalmente es tarea de la función legislativa, por ejemplo, restablecer el informe previo de la Contraloría y de la Procuraduría General del Estado para la celebración de contratos públicos. Hay necesidad de establecer normas que prohíban el abuso del establecimiento de estados de excepción o de emergencia para evitar los procesos mediante los cuales transparentemente deben hacerse los contratos públicos. Debe procurarse impedir
las delegaciones de atribuciones, estableciendo en la propia Constitución una norma que establezca la responsabilidad solidaria del delegante y del delegado en los hechos que implican el ejercicio de la función pública. No estoy sino refiriéndome a algunos casos. Hay que acometer el desmantelamiento del blindaje pseudo jurídico que ha permitido naturalmente esta corrupción que el propio señor presidente de la República la califica de galopante. Y en eso el pueblo ecuatoriano debemos estar atentos para empujar precisamente a las instancias del poder público al cumplimiento de sus tareas. ¿En orden a qué? A la restauración moral de esta república. Por eso, presidente Serrano, yo le insisto al señor Puga que tenga la bondad usted de concedernos una entrevista, porque el ejemplo que va a dar el jueves el Congreso peruano, Congreso igualmente unicameral, de 130 miembros, o sea, grandecito para un país territorialmente más amplio que nosotros. En el Congreso peruano el día jueves marcha el respetable presidente Kuczynski, un ex banquero que pensábamos que era un viejito bien puesto, pues no, viejito como el que les habla, pero más, un poquito más viejito, el señor presidente Kuczynski. Sin alusiones personales. Sí. Oye, me cachó rápido, Gustavito. Y este señor presidente Kuczynski va a salir de su statu quo, de su va a ser destituido. Nombramiento como presidente del Perú. Vean ustedes, en el caso ecuatoriano, aquí solamente hacen un arreglo en un denominado CAL. Y ahí ponen un freno de mano espectacular. Y no pasa absolutamente nada. Y todo el mundo se porta consumadamente negligente, Cristian. Y lo que yo quiero es que provoquemos una suerte de comparación entre lo nada aprobado del presidente Kuczynski, hecho además en una temporalidad distinta a la de ahora, en el caso ecuatoriano, y él está condenado ya a abandonar el cargo de primer mandatario del Perú. Casi le doy por firmado, por lo que yo he leído, y llegan estos documentos de última hora. Exactamente, aquí están los votos. Cristian, van a votar. Por aquí estaba. Creo que van a faltar 10 asientos para conseguir una amplísima mayoría. Y todo acto de colusión es lo que están sancionando. Aquí brillan los actos de colusión, de asociación para robarse las propiedades del pueblo ecuatoriano. Y no pasa nada. Se arreglan entre ellos todas las funciones. Estamos muy mal, Cristian. Aquí, ¿qué pronosticaría usted podría ocurrir después de todo lo que estamos investigando? Y al señor presidente de la República, ¿qué le corresponde hacer o ser? Bueno, primero que todo al fiscal general del Estado. Yo creo que efectivamente ha dado un vuelco y ha tenido que asumir posiciones que él no esperaba, pero que lo ha hecho, y yo saludo eso. Yo creo que el fiscal Vaca Mancheno ha dado muestras importantes. Yo diría de su formación, ¿no? Sí, y eso es muy saludable para el país. Pero hay que decirle también al fiscal general del Estado que
que la corrupción se blinda si la Fiscalía no posee la experiencia para investigar delitos. Y si nosotros hacemos una revisión de este último caso de sentencia contra el vicepresidente Jorge Glass, no terminamos de observar una contundencia sobre las pruebas existentes. Usted, Gonzalo, se refería hasta hace un momento si es que tienen o no tienen toda la información. Yo creo que tienen mucha información, pero no la hemos visto. Yo creo que el fiscal debería contarle al país si es que efectivamente la información que ellos poseen es parte de una estrategia. No tienen que decirnos qué documentos tienen, pero debería contarnos cuáles van a ser sus pasos. Porque en este primer caso, nosotros en la sentencia de Glass no hemos conocido la ruta del dinero ni quiénes han sido los beneficiarios finales. ¿Que el señor fiscal sabe por dónde fue el dinero mal habido? Posiblemente, ¿Por dónde se encuentra? Posiblemente sepa, pero nosotros, los ciudadanos, no sabemos. Además existe pero una... usted apuesta que él sabe, perdona que le insista. Yo creo que tiene que saber, porque ha recibido las asistencias penales y las cooperaciones penales de Brasil, de Panamá, de los Estados Unidos. A veces los Estados Unidos se guarda información porque ellos tienen su propio sistema y pensarán en algún momento enjuiciar cuando ellas crean conveniente y no comparten toda la información. Pero debe tener mucha información que nosotros, los ciudadanos, los asambleístas, los actores políticos, no han visto. Entonces, si es que el hecho de haber sentenciado a Glass por asociación ilícita es un camino o es una estrategia para abrir nuevos procesos, en buena hora. Pero tiene que haber un reconocimiento de la Fiscalía, tiene que haber un reconocimiento de que no tienen la experiencia para investigar los delitos que en este momento tienen que buscarse. Y efectivamente tienen un departamento de lucha anticorrupción. La fiscal Salazar ha dado pasos importantes, pero ella necesita asistencia. Ella necesita personas de otros países que efectivamente le marquen un camino. O sea, estamos de alguna manera mirando cómo la Fiscalía trata de actuar con lo poco que tiene. Y tiene en verdad muy poco. O sea, nosotros deberíamos ver expertos de otros países, expertos en diversas ramas, expertos que le den caminos para conocer la ruta del dinero. O sea, lo que dice Andrés Páez es cierto. O sea, ¿qué dijo? Existen varias empresas que le pueden dar ese camino, pero también existen expertos internacionales que le pueden ayudar a la Fiscalía para aprender a caminar sobre eso. Y claro, el aislamiento de la Asamblea, incapaz de investigar, ¿sí? El aislamiento de la Procuraduría, porque además en esto tiene un rabo de paja gigante, porque fue el procurador García quien permitió el retorno de Odebrecht, ¿sí? Renunciando a cualquier reparación global en el tema San Francisco, y de alguna manera su firma es responsable de todo lo que está sucediendo el día de hoy. Entonces tal vez ese silencio y esa inacción de la Procuraduría se debe a eso, pues. Ahora, doctor Páez, ¿no cree usted que tanto el presidente Moreno como el candidato a la presidencia Lasso, su compañero de papeleta en el certamen anterior, no deberían concursar, una especie de concurso de méritos, de acciones, con todo el poder de convocatoria que tienen los dos y con las posibilidades, si se quiere, económicas del uno y el otro de poder político, el señor presidente Moreno, ponerse casi a concursar? ¿Quién advierte primero la ruta del dinero? Con cualquier metodología. Ahí les queremos ver. ¿Qué opina usted de mi aspiración? Créame que es una muy sincera y respetuosa La cooperación internacional no puede ser solicitada sino por órganos oficiales.
Lo que dice Cristian Zurita, yo quisiera simplemente ampliar lo que él atinadamente ha mencionado. Los Estados Unidos, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado tienen una unidad de lavado de activos que es impresionante. Esa con la de el Reino Unido y la de Israel son las más avanzadas del mundo. Y en esos tres países también existe un sistema de inteligencia que sí se utiliza para proteger a los países de las amenazas externas. No aquí, en el Ecuador, que se usa para pinchar a los adversarios del correísmo, ¿no? Esas instancias pueden ser perfectamente utilizadas si es que la Fiscalía hace un formal pedido, incluso sin que exista un proceso penal formalmente iniciado, porque la cooperación internacional incluso puede ser anterior al inicio de un proceso. En segundo lugar, el presidente de la República, a través de los medios diplomáticos, también está en posibilidad de solicitar, vía sus embajadores, a diferentes países del mundo que contribuyan, si no en la investigación, al menos en la información relacionada a dónde está depositado ese dinero. El Ecuador tiene un embajador en Suiza. El Ecuador también tiene un embajador en Bielorrusia. Tiene embajadores en varios sitios del país, del mundo, perdón. Y por lo tanto podría solicitar de esos países. ¿Es el país a donde iba el señor Patiño en un avión presidencial? Así se dice. Así se dice. No, sí, él dijo. Eso sí. Por un lado. Y me voy a hacerle componer la llanta, dijo. Y por otro lado, hay algo adicional, Gonzalo, que es una demanda ciudadana. ¿Para cuándo se le vincula a Correa con estos procesos? ¿Para cuándo? Aquí hay una figura que ha sido utilizada en el Ecuador, que es la responsabilidad coadyuvante. Yo le sugiero al señor fiscal que lea la sentencia del Universo, pues, del diario El Universo, ¿se acuerda? Un periodista va a escribir un editorial y le sentencian a los dueños del periódico a pagar $40 millones. Y ahí hacen como 7 páginas de responsabilidad coadyuvante. Está publicado en un libro. Sí. Se puede incluso encontrar esa sentencia en el internet. Señor fiscal, usted tiene varios asesores. Alguno de sus inteligentes asesores podría leer esa sentencia por una razón. ¿Quién le nombró a Jorge Glass como el encargado de la administración de todo el sector energético? Rafael Correa, pues, mediante un decreto ejecutivo. Entonces, es Rafael Correa el que debería también ser llamado al proceso para que él responda por lo que le corresponde, porque es una demanda ciudadana. Y además, otra cosa, Gonzalo, lo que el país demanda es que no se pretenda vernos la cara de giles. Perdone la franqueza y que perdone la audiencia, pero es que no puedo utilizar otra palabra. Que no nos quieran ver la cara de giles, pensando de que en un país donde no se movía un papel sin que el curioso ex tirano decida, en un país en donde no se hacía absolutamente nada sin la voluntad omnímoda de Rafael Correa, que no haya sabido todo lo que pasaba en el sector energético. Por favor, pues, ¿qué pasó? O sea, no nos van a hacer tragar una rueda de molino de ese tamaño. Y por eso el país exige también al señor fiscal, que fue asesor del presidente de la República durante varios años, me refiero al expresidente Rafael Correa. Él también, de casualidad quizá, y si no, pues ahora tiene el cargo de fiscal, y él debería averiguar qué es lo que pasó pues durante 10 años de gobierno. Que no me digan que en 10 años, ni por asomo, ni por chisme, no se enteró de todo lo que estaba pasando. Vea, si no han tenido ninguna vergüenza en mostrar las fortunas mal habidas, las enormes mansiones en los que viven, los que antes vivían arrendando, los carrazos de lujo, los que antes no tenían ni para subirse en un bus, los que antes tomaban guarapo y ahora se acostumbraron a tomar champán y ese estatus de vida ya no quieren aflojar y tienen cuentas por aquí y por allá. Eso es lo que el país exige, que haya una transparencia. Por fin, ¿sabe qué? Gonzalo, le digo con toda franqueza, es lo más fácil del mundo. Yo le puedo en este momento mostrar a la fiscalía un edificio cerca de donde yo vivo. Yo le puedo mostrar. Cuando el fiscal diga, nos vamos él y yo. ¿Y de quién es? No sé, pero es un edificio que evidentemente debe haber costado unos 5 o 6 millones de dólares. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer cualquier fiscal?
no el fiscal general, cualquier fiscal. Llegar y golpear la puerta y decir, señor, ¿a quién le compró usted el departamento? A fulano de tal, ya. Entonces va donde fulano de tal. Y le dice, ¿y usted, señor, es dueño de este edificio? Sí. ¿Con qué compró? Con la herencia de mi abuelita. A ver, preste el testamento. Ah, es que no hizo testamento. ¿Y dónde está? Pues, ¿de dónde sacó? Ah, no hay la plata. Eso se llama enriquecimiento ilícito. Y aquí quiero también decirle al país que Jorge Glass ha sido juzgado por un delito de asociación ilícita, que es un delito jerárquicamente inferior a los delitos de magnitud, que son el enriquecimiento ilícito, el peculado, la concusión, el cohecho. Nótese, ecuatorianos, que los delitos de peculado, de enriquecimiento ilícito son imprescriptibles. Y por lo tanto lo que el país demanda es que ahora sí se juzgue exactamente por los delitos que corresponde. ¿Sabe por qué, Gonzalo? ¿Acaso Glass es tonto? Si no se va a poner todo el muerto al hombro, pues. El rato en que Glass esté acosado ya por enriquecimiento ilícito y por peculado va a abrir la boca y va a decir la plata también fue por aquí o por allá, porque si le aplican la acumulación de penas se puede tirar 40 años en el tarro y él no va a querer que le traguen su alito. Parece ser el desespero de Correa ahorita. Ah, por eso es que anda por aquí, por allá y anda incluso haciendo gestiones en la OEA, que antes decía que era una comisaría del imperio yanqui. Entonces, mire, yo sí creo que aquí... Yo coincido con lo que ha dicho Cristian, con lo que ha dicho Gustavo, pero señor fiscal, ¿para cuándo el enriquecimiento ilícito, el peculado, la concusión, el cohecho? Señor fiscal, ¿para cuándo los señores Solís y Bernal van a ser juzgados? Señor fiscal, ¿para cuándo la vinculación de Rafael Correa? Señor fiscal, ¿para cuándo la cooperación internacional para seguir la ruta del dinero? Señor procurador, vea ya que no ha hecho nada, por lo menos de ayudando para que se encuentre el dinero, por lo menos eso haga. Si quiere reivindicarse ante la opinión pública antes de que el Congreso le censure, por lo menos... Así como ha tenido una habilidad enorme para contratar un centenar de abogados en el exterior, en los juicios que tiene el país en cortes internacionales, con la misma rapidez y soltura, debería ya pues buscar una de esas empresas que comiencen a seguir la ruta del dinero. Si usted es el representante judicial del Estado, señor procurador, ¿hasta cuándo usted omite el cumplimiento de sus obligaciones? ¿Hasta cuándo, señor procurador, este país está cansado de su anomia, de su indiferencia frente a los grandes problemas que el Ecuador reclama, que se han convertido en un clamor generalizado de la población? Y no me dice nada de su compañero de papeleta. Mire, él nosotros también no está en una obligación política moral de contribuir. Lo ha hecho y mañana tenemos una reunión con Guillermo Lasso para conversar sobre estos temas y nosotros, tenga la certeza, Gonzalo, vamos a entregar mayores recaudos a las autoridades para que investiguen varios casos. Esto que hemos conversado con Fernando Villavicencio es una parte, pero como yo se lo mostré a Fernando el día viernes, yo tengo un cartón de temas relacionados solamente con el sector energético, pero no un cartón de esos chiquitos, ¿no? Sino de los grandes, ¿no? Del tamaño de las cajas en los que llegan los regalos navideños. No a mí, ¿no? Una caja de Orlón. No, de esas cajas enormes. ¿Sabe qué? Y con la ayuda de Guillermo, vamos a entregar a las autoridades esa información y ojalá aquí también podamos hacer mención de parte de esas informaciones que estoy seguro el país también reclama, que todos los actores políticos, más allá de cualquier vinculación o no con la función pública, lo hagamos. Una entrevista con el señor Lasso no quiere venir desde hace rato. Él siempre ha sido... Le nombro representante periodístico. Él siempre viene y yo lo he escuchado varias veces aquí. Pero mal. Gracias. Gonzalo, le agradezco Cristian, mucho, ¿no? Muchas gracias, respetable. Doctor Medina, muchas gracias por el honor. Gracias, Gonzalo. Señoras y señores, Gustavo Larrea, qué placer tenerlo acá. Señor doctor, la coyuntura política leída por el señor doctor Gustavo Larrea complementa este programa de noticias y opinión en la Noticia Libre. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Yo